Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Te pedimos nos permitas restaurar nuestras fuerzas en esta noche. Concédenos tu bendición para que mañana podamos servirte con alegría. Te pedimos por nuestras familias, bendícenos en lo material y también en lo espiritual. Bien, en la mañana hablábamos sobre el tema del Evangelio que nos invita sobre todo a no confiar en las cosas materiales. Ahorita hablamos del tema de ir de dos en dos, un tema complicado, pero que es fundamental. Me agrada esta frase de Dante Alighieri que habla de la complementariedad. Obviamente un intelectual, pero un Dante Alighieri que admiraba mucho a la mujer con la que él se casó, una mujer de la que se enamoró, pero uno de los elementos por los que él se enamoró de ella era precisamente porque ella le ofrecía esa relación con Dios, esa cercanía para con él. Él tiene esta frase, dice, yo miraba a Beatriz y Beatriz miraba hacia arriba, es decir, hacia Dios. Y entre más miraba Beatriz hacia Dios, hacia arriba, yo miraba más a Beatriz. O sea, él, un intelectual, decía, me gustaba que ella tuviera esa religiosidad, esa piedad, que ella tuviera esa búsqueda de la trascendencia. Y así él se sentía seguro, con esa seguridad que le ofrecía a su esposa, una mujer muy religiosa de la que él se enamora. Hablemos pues de ese ir de dos en dos. Adelante, por favor. Veamos el texto del Evangelio, es San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en el cinto, que llevasen sandalias, pero solamente una túnica, y añadió, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, subrayo el principio y el final. El Señor envía a los 12, pero los envía de dos en dos. Les envía no aislados, sino siempre en esa cercanía con otra persona para poder predicar. Y la parte de abajo subraya esa predicación que trajo la conversión, que expulsaba demonios, que ungía enfermos y que curaba enfermos. Adelante, hablemos de la labor de dos que el Señor quiere que realicen, porque el equilibrio está siempre en dos. Dios nos dio dos hemisferios cerebrales. El varón desarrolla un hemisferio, la mujer desarrolla otro, pero es ahí donde vamos desarrollando talentos que complementan lo que la mujer aporta, lo que el hombre tiene. Un hombre con una capacidad de poder coordinar, de poder tener un dominio de espacio. Una mujer que es más creativa, que maneja más el lenguaje, que incluso es mejor para las matemáticas. Un hombre que tiene más concentración, pero una mujer que es capaz de percibir los sentimientos que no se ven tanto, pero cuando ella ve, es capaz de detectar quién está alegre, quién está triste. En cambio, un varón difícilmente percibimos esos estados emocionales y a veces los percibimos hasta que la situación llega ya a un punto de no regreso, de no retorno. Creo que hay esa complementariedad del hombre y de la mujer. La relación entre el corazón y el cerebro, entre la voluntad y la inteligencia, entre el elemento abstracto, pero el elemento también que nos apasiona y que nos hace enamorarnos de las cosas. La relación entre los brazos, que son dos, las manos, que son dos,
las piernas y los pies que son dos para poder ser itinerantes, para poder avanzar en el camino. Esos dos ojos que nos permiten incluso la tridimensionalidad para que podamos nosotros percibir no tan solo la altura y la profundidad, sino el volumen, la volumetría que tiene un artículo. Es un regalo. Nuestra visión, más que bifocal, es tridimensional por el regalo que Dios nos ha dado. Y así los oídos, digamos, toda la parte de la estereofonía como tal, también se percibe gracias a que Dios nos dio dos oídos para poder escuchar. Adelante, hoy se habla del testimonio de dos. El Señor envía de dos en dos a los apóstoles. Se trata de una predicación donde es importante la cantidad de los dos, pero sobre todo la compañía. Sí, más allá de la cantidad, la compañía es el que ofrece un elemento de garantía de verdad. Tú ubicarás que en lo jurídico social, para que algo sea fehaciente, para que algo, digamos, sea aceptado como un testimonio, en lo jurídico social se pide que dos personas den el testimonio y que coincidan. Y también en lo jurídico religioso, tú ubicarás que en la celebración del matrimonio, que en el caso de las presentaciones matrimoniales, que en el caso de los juramentos en torno, por ejemplo, a un acta de bautizo que está extraviada para saber si la persona realmente está bautizada, siempre el testimonio que se pide es de dos, porque, digamos, dos personas en ese sentido, sabemos que lo que se dice es verídico y no es una falsedad. Esto humanamente es entendible porque cuando dos personas caminan juntos, en el caso de aquellos que van a predicar, se apoyan, no se dan la espalda, cuando los dos coinciden, cuando no tienen divergencias, cuando los dos se respaldan, cuando los dos no se refutan, hablamos, digamos, de una enseñanza que es asimilable para aquellos que le están escuchando. Adelante, no obstante, es difícil predicar de dos en dos. Pensar, por ejemplo, hoy pienso en el matrimonio, pienso en aquellos dos que caminan juntos, que ejercen el profetismo, que Dios les envió de dos en dos a predicar. Pienso, te decía, en el matrimonio, pero en los esposos y en aquellos que son padres, sobre todo los padres ante el tribunal e insobornable de los jueces que son los propios hijos, aquellos que saben si dicen la verdad o no dicen la verdad. En ese sentido, cada uno debe ser capaz de reconocer lo que ambos deben de aportar, porque es la riqueza de una labor de dos personas que deben de estar unidas, no yuxtapuestas, sino realmente unidos. ¿Recuerdas aquella anécdota que te comentaba de un sacerdote en La Paz, Baja California, cuando daba un curso de formación sacerdotal y hablaba acerca de la belleza de la unidad en la iglesia? Y el sacerdote decía: padre, aquí tenemos muchas reuniones, pero no estamos unidos. Y a veces así sucede en la familia. Muchas reuniones, pero no hay unidad. Y a veces así acontece entre los esposos, que de pronto están yuxtapuestos, uno junto al otro, pero realmente no hay esa conjunción, no hay esa unidad. A veces es una disyunción. Recuerda, es, digamos, el cubrebocas y el gel sanitizante, los dos elementos que nos ayudan a poder nosotros salir adelante de la pandemia como dos elementos necesarios. No es el cubrebocas o el gel, o sea, no es una disyunción, sino es una conjunción, es el cubrebocas y el gel, los dos elementos, es el esposo y la esposa. No es lo que diga el esposo, lo que diga la esposa. No es lo que te diga el papá o lo que te diga la mamá. Es lo que diga el papá y lo que diga la mamá. Lo que diga el párroco y lo que digan los vicarios. Y ahí es donde entramos a la situación que a veces se pone muy complicada. Es aquí donde hablamos de la fuerza de la unión y sobre todo ubicar la dificultad o la debilidad que genera la división. Digamos, la elocuencia será siempre en la afirmación. El problema es cuando los dos se contradicen, cuando hay contradicción. Y es entonces cuando, digamos, la predicación no se vuelve creíble, porque el papá le dice una cosa y la mamá le dice otra.
porque la mamá hace algo y el papá hace totalmente lo contrario. Digamos, es lo más complicado. Adelante, lo que el Señor hoy nos invita es a que haya complementariedad. ¿Cuántas veces tú y yo, digamos, nos hemos erguido como admirados monolitos, digamos, aquellas columnas como los obeliscos, aquellas columnas pétreas enormes, monumentales, grandes, pero un monolito aquí, otro allá, otro allá, otro allá? En realidad, estamos separados los unos de los otros. Qué bueno que tengamos la solidez de esas enormes bloques pétreos, pero no podemos estar aislados en la vida cristiana. El Señor no quiere que estemos aislados, envía de dos en dos. A veces en la vida de una familia uno conduce, el otro es el copiloto. A veces uno toma la iniciativa y el otro es el que apoya la ejecución de esa iniciativa. Digamos que en el vehículo de la familia uno es el que acelera y el otro es el que va administrando el frenado. Uno es el que empuja hacia el norte y el otro empuja hacia el sur. Uno jalonea hacia el poniente, otro hacia el oriente, uno camina hacia la derecha, otro camina hacia la izquierda. Y es ahí donde nos encontramos adelante, que en la diversidad de aquellos dos que van a predicar hay una riqueza. Porque uno se preocupa por lo horizontal y el otro por lo vertical. Digamos, lo horizontal es lo que nos une a los demás, lo vertical es lo que nos une al Señor. Y digamos, dentro de esa complementariedad, como la imagen de la cruz, tan importante es tener los brazos abiertos hacia el horizonte, como tener la cabeza dirigida hacia el cielo, ahí donde aspiramos a Dios. Uno procura en la vida de esos dos que van caminando juntos no olvidar el elemento humano, pero otro procura no ignorar lo divino. O sea, tan importante es ver el elemento temporal como el elemento eterno, el elemento material como el elemento espiritual. O sea, tan importante es el cuerpo como importante es el alma. Digamos, tan importante es el patrimonio de quien trabaja como el matrimonio de quien busca, que no se olviden los valores espirituales y que haya cohesión. ¿De qué sirve mucho patrimonio si no hay matrimonio? Las dos cosas son fundamentales. Uno mira hacia adelante, el otro no se olvida de mirar hacia arriba. Uno tiene los pies puestos en la tierra y el otro tiene la mente puesta en el cielo. Uno cuida no tropezar con el pasado y otro vislumbra proyectos para el mañana. Y aquí es donde te reitero la frase de Dante de Alighieri. Yo miraba a Beatriz y Beatriz miraba hacia arriba, y entre más miraba a Beatriz hacia arriba, yo miraba más a Beatriz. ¿Cómo no se iba a enamorar Dante de Alighieri de una mujer religiosa? De una mujer que no se olvida de Dios. Y entonces aquel hombre puede hacer todas sus proezas y trascender en la historia como ha trascendido un varón como lo fue Dante de Alighieri, pero porque tuvo una Beatriz que le tranquilizaba el alma, que le ayudaba a tener paz en el corazón. Adelante, lo importante es buscar el equilibrio. De ahí la importancia de ir de dos en dos. En este organismo de la familia hay dos órganos fundamentales que necesita el uno del otro, que uno sin el otro no puede sobrevivir. Digamos que en la familia uno realiza las funciones cerebrales y el otro realiza las funciones cardíacas. Uno y otro órgano tienen necesidad de ser irrigados por la sangre siempre nueva del amor cristiano. Cuando no emite sangre el corazón, cuando la sangre no llega al cerebro, cuando estos dos órganos se afectan, cuando hay infartos cardíacos o hay infartos cerebrales, sobreviene a veces una muerte vegetativa y pronto una muerte biológica. Son dos siempre los ángulos que tiene la perspectiva de la vida. Mi papá, tú sabes, trabajó en fundidora, pero mi papá, en paz descanse, era excelente para poner yeso en la pared. O sea, era alguien que tenía esa habilidad. Siempre se captó cuando, digamos, en buen término, no vanagloria, ni orgullo, ni ser pedante,
pero cuando caminábamos ahí por Padre Mier, que llegábamos a la calle Juárez o por la calle Juárez al llegar a Padre Mier, mi papá volteaba y miraba el edificio de Sears que estaba ahí en aquella esquina y decía, hijo, ahí trabajé yo y me tocó enyesar esas paredes. Obviamente no sé, con los años debió haberse cambiado y remodelado aquel edificio, pero mi papá siempre con mucho orgullo decía, yo le puse el yeso a esas paredes de esa tienda. Ahí trabajé yo. Y bueno, te reitero esto porque hay un instrumento dentro de lo que es la construcción que le llaman precisamente el nivel. Una tabla que tiene pues esas dos, digamos, círculos de vidrio que tienen ese líquido verdoso, gelatinoso, donde la persona ve a un lado, ve a otro, que esté en el nivel, que podamos tener la capacidad de ver que sí está bien haciéndose desde un ángulo y desde otro ángulo la obra maestra que se está realizando. Así es también en la vida de los esposos. Tan importante es el ángulo de lo que él ve como el ángulo de lo que ella ve. Serán dos los que obtienen siempre pues, un movimiento que en la vida es dirigido, que es equilibrado. Y adelante, tenemos ejemplos obviamente de grandes santos que son para nosotros aquellos que nos muestran cómo de dos en dos la historia es historia de salvación a beneficio de los hombres. Por ejemplo, claro, Santa María y San Josecito, el regalo del perfil femenino, materno, de María Santísima, y ese varón justo, como es descrito San José, ese hombre que tiene un corazón paterno, que aunque no haya sido padre biológico, es alguien que fue padre, porque padre es el que da la vida, el que enseña a vivir. Ahí está San Pedro y San Pablo, San Pedro apóstol para los gentiles, Pablo apóstol, Pedro para los judíos y Pablo para los gentiles. Ahí está el regalo de una mamá con su hijo, de Mónica y San Agustín. Ahí está el regalo y lo menciono. Ve la película, ojalá un día la veas. Si no la has visto ahora que tienes un poco más de tiempo, ve la película del hermano Sol, hermana Luna, de San Francisco de Asís. La mamá de San Francisco era una buena mujer. No obstante, aquella mujer que pudo haber sido santa, porque yo considero, generalmente, digamos, quienes tienen una santidad tan alta como lo ha sido San Francisco, como lo fue San Agustín, son personas pues, que tienen una cuna materna fuerte, intensa, grande, o sea, como lo fue San Juan Bosco, como mamá Margarita, pero sucede que con San Francisco, su madre de pronto, pues tuvo miedo de enfrentarse al papá, que era alguien con una personalidad muy fuerte y que humillaba a San Francisco, y la mamá no era capaz de defender a aquel que buscaba vivir los valores del evangelio y ella lo sabía. Pero San Francisco tuvo una compañera en Santa Clara de Asís. Ambos fundan congregaciones, la masculina y la femenina, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta, que coincidieron en el mismo tiempo en un siglo XX tan complejo, tan difícil, pero que fueron capaces de hacer que este mundo fuera más humano. O sea, fíjate el beneficio, la totalidad de los hombres, cuando de pronto en el mismo tiempo de la historia coinciden ese dueto, ese binomio de santidad, de predicadores que van a anunciar el evangelio a este mundo que hay que salvar. Adelante, lo importante en el caso del matrimonio no es que uno vaya adelante y otro atrás, sino uno al lado del otro. Recuerda que no es atrás de un gran hombre donde existe una gran mujer, ni adelante de un gran hombre. O sea, en realidad es uno junto al otro. O sea, el amor no es tan solo mirarse uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección. O sea, ir juntos para que los dos focalicen hacia dónde quieren dirigir. Hoy recordamos que Dios ha enviado a los esposos
a un concierto de la vida. Uno de pronto es el que interpreta un instrumento y el otro es quien le aplaude, quien le fortalece, quien le da la aprobación, quien asintiendo refuerza lo que el esposo hizo, la esposa hizo, para que los hijos vean que hay una persona que admira lo que el otro está haciendo. El problema hoy, y es lamentable y es hasta vergonzoso, que mientras que uno interpreta un instrumento o uno interpreta su canto, el otro le está desacreditando. O desde el anonimato le avienta bullas, le entona chifladillas, y esto es lo más dañino que puede pasar en la vida de los hijos. No, hombre, no le hagas caso a tu papá, hombre, ya sabes cómo es tu papá. Sí, mira, a ver, mira, tú hazlo, no hay problema. O sea, tu papá te dijo eso, pero mira, no hay ningún problema. Tú hazlo, más vete, sí, no hay problema. Tu papá no te dio dinero, mira, yo te doy dinero, pero no le digas, no le digas. Y entonces un día se pagan las consecuencias, porque la desunión trae la infelicidad de los demás. Y por ende, cuando son infelices los demás, somos infelices nosotros. Y la irrealización de aquellos que deberían fortalecer los vínculos y estrechar los lazos. Hoy el Señor nos envía de dos en dos. Por eso en algún momento yo te he comentado, lo tuyo es más difícil que lo mío. Porque ahorita te digo, son las 8 de la noche, casi 8:30, tapé el reloj con la pantalla ahorita que la moví. Pero aquí estoy. Estoy en un edificio de 3 niveles, cumpliendo mis quehaceres, obviamente teniendo la capacidad de preparar lo que mañana tengo que realizar. Y al rato descanso, aquí estoy. Pero en el caso tuyo, tiene que haber, pues es tan difícil lo tuyo, tan complicado lo tuyo, que Dios lo pensó de dos, que Dios lo pensó para dos personas. Acompaño a aquellos que de pronto extrañan a la persona que caminaba junto a él o junto a ella. Y le pido a Dios que les fortalezca y que les dé la luz para que salgan adelante. Que Dios pues nos bendiga y que nos permita ser testigos, sabiendo que el testimonio siempre, el mejor testimonio es de dos. Que los esposos nunca lo olviden. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.